Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, dice. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía de que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Oh Jehová, ¿haces tú bien y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le respondió a Jonás. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecía con la ciudad. Después dice que Dios preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que le hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Esa es la palabra del Señor. Bien, no sé si le pueden mutear ahí el efecto del micrófono. A la izquierda abajo dice el FX. Mutéenlo ahí, por favor. Bien, vamos a darle un contexto para los que no hemos leído el libro de Jonás. Jonás era un personaje de la Biblia, un profeta, el cual recibe una palabra de Dios de que tiene que ir a evangelizar una ciudad, ¿no? A ir a una ciudad a decir que se arrepientan, de que se vuelvan a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Esta ciudad era una ciudad la cual Jonás y su pueblo, que era el pueblo de Israel, siempre veía como despreciable, que eran los ninivitas. Y para ellos esta gente era como lo último, porque eran unos perdidos, que eran unos que no se acercaban a Dios, y había mucho desprecio del lado de Jonás hacia esa gente. Así que cuando recibe la palabra de Dios, Jonás, para ir a predicar el evangelio, Jonás se niega y dice: no, yo no voy a ir a ese lugar donde hay tanta gente que a mí me causa desagrado, ¿verdad? Así que se fue en sentido opuesto a lo que Dios le había dicho. Se subió a un barco, mismo niño rebelde, y se fue a navegar por ahí. La cosa es que la historia narra de que los marineros se dieron cuenta de que Jonás era el que estaba haciendo que el barco se hundiera, ¿verdad? De la nada el mar se embraveció y comenzó a querer hundir el barco. Los marineros lo botaron del barco. La cosa es que acaba dentro de la barriga de un pez. Y pasan 3 días y hay una especie, Jonás tiene un momento en el cual, un momento con Dios. La cosa es que el Señor hace que el pez vaya hacia donde tenía que ir inicialmente y lo arroja a esas orillas. Y ahí es donde entra Jonás a la ciudad y dice: arrepiéntanse, ¿no? La palabra favorita de uno, arrepiéntanse, porque Nínive va a ser destruida en 40 días si no se arrepienten. Y se va. Y aquí es donde empezamos nosotros a leer que al ver que había arrepentimiento en esa ciudad, se molestó, se incomodó hasta querer la muerte. Y todo lo que hemos leído empieza ahí, ¿verdad? Bien, bueno, a mí me gusta hacer mucho las introducciones con respecto a lo que yo he vivido anteriormente y lo que vivo actualmente también. Todos conocemos los microondas, ¿verdad? O acá se le dice microwave, ¿verdad? ¿Todos tienen uno en su casa? Levante la mano el que no tiene para mandarle uno en Navidad. Ok. Para
los jóvenes pues parece algo normal porque ya han nacido, métela al microondas, mami, ¿no? Para ellos es algo que siempre existió y que es algo que ellos conocen que existe. Pero nosotros, los jóvenes del ayer, hemos vivido la transición de calentar nuestra comida en una sartén oxidada, ¿verdad? El fuego, esperando 15, 20 minutos y nadie se molestaba. Hasta que llegó el microondas y todo cambió, ¿verdad? O el microwave. Ahora tú agarras tu comida de la refri de 7 días, lo voy a calentar en el microondas. Lo metes al microondas o al microwave, presionas un botón, esperas 2 minutos y sale caliente, ¿verdad? ¿Así es o no? O solamente a mí me pasa, creo, con mis microondas. Entonces, yo pienso de que a esa generación que ha vivido esa transición y la generación que sigue es la generación microondas, como vemos ahí. Que es una generación que quiere todo instantáneo, quiere todo ya. Hay comida instantánea, hay sopa instantánea, vas a la tienda donde sea y venden una pizza congelada para que lo metas. Todo súper fácil, súper rápido. Y nosotros nos desesperamos a veces porque el wifi no carga en 3 segundos. Uy, esto se demora un montón, no pasaron ni 2 segundos y ya nos desesperamos. O cuando estamos en el semáforo y hay un carro adelante y cambia a verde y tú estás como que, ¿a qué hora va a avanzar este? ¿No? Y te desesperas porque no avanza como tú quisieras. Y vivimos rodeados de pura velocidad. Los carros son más rápidos, todo es más rápido, ¿verdad? Menos el correo. Y viviendo aún rodeado de tanta velocidad, queremos más velocidad. Queremos que las cosas rápidas sean más rápidas aún. Y queremos que todo sea más fácil aún para nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a la Biblia, vemos que la realidad es completamente distinta a lo que el mundo nos pinta. Y hablamos muchas veces de los tiempos de Dios. Y decimos frases como, todo tiene su tiempo, hermano. Siga orando, en el tiempo de Dios la sierva va a caer, ¿no? O siga orando, hermano, el tiempo de Dios es perfecto, ¿no? Esperemos en la voluntad de Dios, Dios mediante, Dios primero. Usamos frases como esas, ¿verdad? Pero muchas veces no entendemos lo que eso significa. Lo decimos como, ¿no les ha pasado que se cruzan con una persona? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y sigues caminando, ¿no? Pero la pregunta ¿cómo estás? Merece una respuesta de cómo está, ¿verdad? Pero simplemente decimos, hey, ¿cómo estás? Y nos vamos, ¿no? Es así de rápido, es así la velocidad. Usamos frases y no entendemos lo que estamos diciendo, ¿ok? ¿Y qué pasa? Como estamos acostumbrados a esta velocidad, estamos acostumbrados a todo esto, cuando Dios nos responde, nos desesperamos, nos frustramos, nos amargamos hasta a veces querer la muerte, ¿verdad? Como Jonás. Y esto nos lleva a estudiar lo que es la paciencia y la longanimidad de Dios. ¿Han escuchado esa palabra antes? ¿Longanimidad? Levanten la mano los que conocen esa palabra. No le vayan a poner así a sus hijos, longanimidad. ¿Ok? Vamos a entender primero algo profundo y algo incómodo para la vida cristiana. Una atrás, por favor. Lo profundo es que la paciencia de Dios es mucho más grande de lo que imaginamos. Y lo incómodo para nosotros es de que muchas veces el corazón de nosotros no está alineado al corazón de Dios. Y para entender esto, ya hemos leído el capítulo de Jonás, pero vamos al primer punto, que es, entendamos un poco qué cosa es la paciencia y la longanimidad de Dios. Porque ustedes dirán, hermano, ¿pero qué es esa palabra, no? Longanimidad. Me suena al maestro Longaniza, ¿no? ¿Qué es la paciencia y la longanimidad de Dios? En el Nuevo Testamento aparecen 2 palabras, una que es la paciencia y otra que es la longanimidad. En versiones de la Biblia modernas ya se está perdiendo esta palabra, no la están utilizando, no la están considerando longanimidad. Y es importante que entendamos que esta palabra tiene una aplicación diferente, ¿ok? Vamos. La paciencia significa soportar o esperar en el paso del tiempo, ¿ok? Es la capacidad de esperar sin desesperarse, la paciencia. Cuando tú vas al doctor y estás esperando de las 2 de la tarde, lleno de tubitos y cositas ahí, esperando hasta las 11 de la noche a que el doctor venga, ese es esperar en el transcurso del tiempo. Eso es paciencia. Por eso que se llama pacientes, ¿verdad? El paciente, porque espera pacientemente.
La longanimidad, a ver, está bien, estamos aprendiendo entonces, es bueno esto. La longanimidad también es un término, es una palabra griega que es macrotumía, que literalmente significa de alguien de ánimo largo o de alma grande. Y no se refiere solamente a esperar pacientemente, sino se refiere a soportar a las personas en el transcurso del tiempo. ¿Ok? ¿Se entendió ahí? Longanimidad es esperar pacientemente en el transcurso del tiempo, pero aplicado a la gente, aplicado a las circunstancias que estamos atravesando con respecto a alguien. ¿Ok? Y bueno, es la capacidad de soportar también ofensas, insultos, agresiones, pecado. La capacidad de esperar frente a la altivez de corazón, frente al orgullo. Básicamente, la longanimidad significa soportar a personas difíciles. ¿Cuántos conocemos a personas difíciles? Amén, ¿verdad? Ahí sí, rapidito, amén. Les voy a hacer una ilustración para que quede mejor detallado entre la diferencia entre paciencia y longanimidad. Todos tenemos hijos, algunos tenemos hijos o todos hemos viajado en un avión alguna vez, ¿verdad? Imagínense que en tu vuelo hay una mamá que tiene un bebé. ¿Okay? Yo he tenido a mi Gabrielita pequeña, así que sé que a veces puede ser un caos, un desastre, hasta el punto de morir, llevar un bebé que se quede tranquilo por más de 2 horas, ¿verdad? Entonces imaginemos que la mamá está con el bebé llega, está sentadito, se incomoda un poquito y se duerme. Y la mamá lo tiene así. Y para no despertarlo, el bebé no se mueve y está así. Viene la señorita, ¿quiere agua? Para no despertarlo, ¿verdad? Pero termina el viaje y el bebé llegó dormido y hubo un viaje tranquilo. Y la gente dice, oh, qué paciente es esta mamá, ¿verdad? Pero ahora imaginemos el escenario opuesto, que el bebé sube pero como un torbellino, ¿verdad? Que no, que se hace la pipí, que quiere la leche, no le gusta la leche, que quiere ir al asiento del costado, que no le gustan los juguetes, y el viaje se torna un caos. Pero vemos que la mamá aún así, a pesar de eso, lo sostiene, lo abraza, lo cuida y entiende su malestar. Hasta que al final termina el viaje, pero el viaje fue caótico, ¿verdad? Ahí vemos aplicado la longanimidad, que a pesar que el bebé está pasando todo ese torbellino de cosas, la mamá reacciona con longanimidad. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios es paciente. Nuestro Dios no solamente espera, sino que Dios espera cuando lo lógico sería rendirse con nosotros. Vamos a ver, he separado 3 puntos dentro de este primer punto, que es la paciencia es un atributo de Dios, y lo vemos en Romanos 2:4, que dice, después lo leen completo, dice, os menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad nos guía al arrepentimiento. En muchas Biblias modernas, la palabra longanimidad que acabo de decir ahora no está. Pero sin embargo se utiliza paciencia, haciendo de que el significado de la paciencia y la longanimidad sean lo mismo. Pero ya sabemos de que no es así, ¿verdad? La paciencia, como muchos creen, no es indiferencia de parte de Dios. A veces nosotros actuamos como Jonás, ¿verdad? Decimos, rayos, esta gente que viene a hacer disturbios, que no me dejan dormir, ¿no? Que hacen mucha bulla, que esta gente que viene a drogarse, que viene a pasear, que no sé qué. Renegamos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Dios mío, vas a dar tiempo, no? ¿Hasta cuándo tú vas a hacer? Y pensamos de que Dios es indiferente al pecado. Pensamos que Dios simplemente se olvidó de eso. Pero realmente la paciencia de Dios como atributo es algo bueno para nosotros, porque nos da chance de arrepentimiento. Lo podemos ver en 1 de Pedro 3:20, habla acerca de los tiempos de Noé, y dice que la paciencia de Dios esperaba mientras se preparaba el arca. Durante muchos años la gente vio que se construía el arca. Muchos años la gente vio que se estaba preparando un arca para el juicio de Dios. Y Dios esperó durante años, pero nadie escuchó. La paciencia de Dios no elimina el juicio, no hace que el juicio desaparezca. En algún momento va a haber, pero Dios es paciente.
Así como la paciencia es un atributo de Dios, también es una virtud cristiana. Lo podemos ver en Gálatas 5:22, es un versículo que todos conocen, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es... Otra vez. Están dormidos, creo. A ver, peñizca al que está a tu costado, si que está durmiendo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, ¿verdad? La paciencia es una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Muchas veces la gente me dice, pero ¿por qué te dejas hacer eso, no? Anda, tírale un combo, ¿no? Métele ¿Por qué te dejas humillar en el trabajo? ¿Por qué te dejas aprovechar por esta gente? No seas tonto. Mucha gente piensa de que la paciencia que Dios nos regala en nuestro corazón es sinónimo de debilidad. De que eres un tonto, una tonta, ¿cómo te dejas insultar? ¿Cómo te dejas maltratar? Deberías agarrarle los pelos y llevarla hasta su casa, ¿no? Pero creemos que es debilidad, pero es que el Espíritu de Dios está trabajando con nosotros, ¿no? Gracias a Dios que el Espíritu trabaja en las esposas, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos dicen amén? A ver. Ahora, vamos a hacer un contraste entre nuestro tiempo y el tiempo de Dios. Yo quiero que presten atención aquí. Dice, cuando el hombre cayó, Dios prometió un Salvador. Miren, estamos hablando de hace muchísimos años. Pasaron 4000 años y llegó Jesús. Hizo lo que tenía que hacer, se fue y dijo, volveré. Ya pasaron 4000. Ahora, desde que Jesús dijo, vengo pronto, han pasado más de 2000 años. Y parece mucho, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios es distinto. No es como el de nosotros. Señorita, tengo que esperar a tu casa va a llegar en 10 días. Y 10 días es como si pasaran 50 años, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia no solo nos explica acerca de la paciencia de Dios, también nos muestra cómo nosotros reaccionamos frente a esta paciencia. Lo que estamos viendo en Jonás, cómo actúa, cómo responde al ver la paciencia de Dios, al ver la paciencia que tuvo Dios con ese pueblo. Y vamos al segundo punto, que el segundo punto es cuando nuestras emociones no coinciden con las de Dios. En Jonás 4:1 podemos ver algo sorprendente que dice, por esto desagradó en gran manera a Jonás y se enojó, porque al ver que Dios tuvo paciencia con esta gente y no la destruyó, se enojó. Y vemos que Dios acaba en este momento de salvar una ciudad gigante de 120,000 personas. Hay un avivamiento masivo. Muchos predicadores que se preparan desearían de que una persona al menos se convirtiera durante su prédica, ¿verdad? Pero Jonás tuvo la peor prédica de toda la historia. Entró a Nínive. ¡Ey, arrepiéntanse que en 40 días se va a destruir Nínive! ¡Chao! Y 120,000 personas se convirtieron, ¿verdad? ¡Qué increíble! Y esto que produce gozo en el cielo, porque son mucha gente que se convierte, en el corazón de Jonás producía enojo. Y acá vemos el problema del corazón de Jonás. Igual lo puse en 3 puntos, que los voy a hacer rápidos. Vemos que el problema del corazón de Jonás era que Jonás quería justicia, entre comillas, bueno, así. Quería justicia, pero Dios mostró misericordia. A veces uno quiere, ¿no? Hay alguien que te saca de las casillas, te vuelve loco, te ganas de ahogarlo, ¿no? Y tú dices, Dios mío, yo sé que tuya es la justicia, pero utilízame como herramienta a mí, ¿no? Y pierdes los papeles y estás así en esa lucha, ¿verdad? ¿No? Muy parecida a los confrontamientos que uno puede tener pues, fuera de la iglesia, ¿verdad? Y eso le molestó a Jonás. Pero realmente lo que le molestaba a Jonás era lo siguiente, y algo que a muchos de nosotros nos sucede, que nosotros queremos justicia para los demás, pero misericordia para nosotros. Queremos justicia para los demás, pero misericordia para nosotros. Es difícil querer misericordia para los demás cuando te hostigan, te desesperan, te da ganas de un cabezazo en el diente, ¿no? Es difícil, pero nosotros queremos la justicia para los demás, pero sí queremos que Dios sea paciente con nosotros. Dios mío, perdóname, le contesté mal a mi esposo, a mi esposito. Le contesté mal a mi esposa, a mi esposita, perdóname. Queremos que Dios nos escuche, que sea paciente. Pero cuando tu esposo o tu esposa se equivocan, uy,
ahí sí es otra cosa. O cuando alguien se equivoca y te molesta eso, ahí sí tú quieres justicia. Vemos también que Dios hace una pregunta que hoy te la hace a ti también. En Jonás 4:4 vemos que dice: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Muchos de nosotros, si hubiéramos estado en el lugar de Dios, ¿qué hubiéramos hecho? Si vemos que el profeta primero no nos hace caso, se va, rebelde, después le mandamos a predicar, no quiere, se escapa, los marineros lo botan al mar y el pez tiene que ir obedeciendo a Dios, llevarlo en su barriga al hombre y arrojarlo en la playa, y tiene que entrar y el profeta entra de mala gana: arrepiéntanse que ya Dios lo va a destruir. Imagínense qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Dios. Seguramente hubiéramos mandado un rayo, ¿no? ¡Ah! No quiere, mando otro, ¿no? Pero no, Dios se mostró paciente. Ay, les da risa, no, arrepiéntanse. Dios nos confronta siempre con ternura, con amor, porque Dios no quiere cambiar conductas. Escuchen esto, iglesia. Dios no quiere cambiar conductas, quiere cambiar corazones. Dios no quiere cambiar conductas, quiere cambiar corazones. Dile al que está a tu costado: Dios quiere cambiar tu corazón. Así sí, despiértalo. Dios quiere cambiar tu corazón. Esto me hace recordar a mi hija. Ustedes la conocen a mi hija, ¿verdad? ¿Quién no conoce a mi hija? Ella, cuando uno es papá, entiende esto, ¿no? Tú puedes decirle: hey, Gabriela, recoge esto, y rapidito va a recoger y cambia su conducta y la moldea a lo que tú le acabas de decir. ¿Sí me entienden? Si tú le llamas la atención: hey, tienes que hacer esto, que no sé qué, tú sabes que tienes... Ya, al toque cambia su conducta y lo hace. Pero yo estoy trabajando mucho en mi hija, en de que ella quiera agradar mi corazón. Entonces, cuando yo llego a la casa, lo primero que sale corriendo como un cohete así: papi, ven, para que veas, cierra los ojos, me dice. Yo, ok, después de trabajar 11 horas, ¿no? Ok, vamos. Yo caminando así: mira, ordené mi cuarto, o limpié tal cosa, o me porté bien. Estamos trabajando mucho en cambiar su corazón, en que su corazón quiera agradar al nuestro. No solamente por cambiar conductas, sino cambiar su corazón. Y es lo que el Señor quiere realmente con nosotros. No que te portes bien porque tienes que portarte bien. O no que no tengas que agarrar a golpes a ese del trabajo porque no tienes que agarrarlo de golpes, sino porque tú quieres agradar el corazón de Dios. Si tú te portas bien, si tú te alejas del pecado, si tú cambias tu forma de vivir, si tú antes no leías la palabra, ahora quiero leerla, siquiera una vez al día, siquiera una vez a la semana, que lo hagas por agradar el corazón de Dios. No porque tengo que serlo, porque si no seríamos cristianos legalistas, que mediante nuestra propia obra, nuestro propio esfuerzo, o cumpliendo las reglas de los mandamientos, podemos ser salvados. Y la salvación no va por ahí. Así que entiende bien esto. Dios no quiere cambiar conductas, quiere cambiar corazones. ¿Ok? Vamos a... las emociones desalineadas. Vemos que las emociones se desalinean. Y esto es un tema un poco sensible, ya que muchas iglesias piensan de que las emociones son malas, son buenas. Y el problema no es que sean buenas o malas, porque Dios nos creó a nosotros emocionales, con la capacidad de sentir emoción. El problema está cuando las emociones gobiernan nuestro corazón. Por ejemplo, para que me entiendan, yo voy a esa iglesia porque en esa iglesia me hacen llorar, me gritan, y yo salgo edificado llorando y veo gente tirada en el piso llorando. Y uno se acostumbra a que la emoción sea el fin por lo que tú vas a la iglesia. Y la emoción puede ser un medio o un proceso en el que tú pasas, pero el fin tiene que ser Cristo. Si tú vas a una iglesia y no se expone Cristo, no se expone el Evangelio, no se expone el plan de salvación, no se exalta la obra de Dios en nuestra vida,
no hay nada ahí. Es una iglesia emocional probablemente, que sí, te hacen llorar, la música es muy bonita y que la danza y que salen los leones y salta y hay fuego y que se quede no sé qué. Y es emocional y tú sales así con los ojos que ya no se pueden abrir más. Y si tú vas a otra iglesia y no encuentras eso, esta iglesia no es verdadera. Porque el problema es de que tú pusiste las emociones sobre lo que realmente importa, que es Cristo. Yo estoy convencido de que una iglesia tiene que predicar a Cristo, que tiene que hacer que la iglesia pase por un proceso de arrepentimiento y fe. Cada vez que venimos a la iglesia, no tenemos un filtro, ¿no? No voy a salir de la iglesia y diciendo, wow, el hermano se equivocó en la guitarra. Uy, tuviste la danzora casi se cae de cara. O, uy, mira, el show estuvo bueno, ¿verdad? Esta vez el ministerio de alabanza hizo bien. O esta vez, wow, que el hermano pasó diapositivas. Si tú sales de la iglesia hablando así, es porque no has entendido que la iglesia tiene que hablar de Cristo. Otro escenario sería que tú sí eres emocional. Yo siento emociones, me emociono obviamente. Si veo que el hermano le sale un gallo cuando está cantando, yo, wow, wow, ¿no? Pero eso no me va a mover. Yo tengo que salir hablando de que, mira, hoy día hablamos de la paciencia. Voy a poner en práctica la longanimidad. Cuando vea a una persona difícil, voy a ser paciente, así como Dios es conmigo. O salir diciendo, ahora sí, esta semana salimos fuego, ¿no? Como Marta Candela. Vamos. Y toda la semana leemos la Biblia. Voy a ir a mi casa de adoración, voy a leer la Biblia, voy a hacer muchas cosas. Sales con Cristo en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fuerte, 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 iglesia, fuerte. Vemos muy claramente que la paciencia de Dios produce dos tipos de tristezas. Ahí creo que sigue la diapositiva. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios 7:10 dice: porque la tristeza de Dios, que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Otra vez, escuchen, está en la Biblia por si acaso. 2 de Corintios 7:10, para los que apuntan. Y para los que no apuntan, pues no apunten, ¿no? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, mientras que la tristeza del mundo produce... ¿Qué produce? Muerte. Vemos dos tipos de tristeza en este episodio que hemos visto. Nínive pasó por un momento de tristeza, de arrepentimiento. Se arrepintió mediante la tristeza que produce el Señor. Porque tú en algún momento que tú llegas, pero yo no he hecho nada malo, ¿no? Cuando llegas a la iglesia por primera vez, yo me porto bien, no he robado, no he matado. Pasan unos 5 años en que el Espíritu Santo va trabajando en tu vida y te sientes vil, te sientes lo último. Y reconoces, comienza Dios a mostrarte el peso de tu pecado. El peso de tu pecado. ¿Para qué? Para que no tengas otro refugio que sea portarte bien más que Cristo. Tu refugio es Cristo, porque sin Él nuestras obras son trapos de inmundicia, como dicen, ¿verdad? Vemos que Nínive tuvo ese arrepentimiento que produjo salvación, pero vimos también que Jonás pasó por un arrepentimiento que produce egoísmo y que probablemente produzca muerte. Otro ejemplo claro es de Pedro y Judas. Ambos negaron a Jesús a su manera, lo traicionaron, pero uno corrió hacia Jesús después. Esa tristeza que él sintió produjo arrepentimiento y fue y se refugió a Cristo. No dijo, ahora sí me voy a portar bien, ya no voy a robar los pescados que pesca la otra barca. Produjo arrepentimiento y se acercó a Cristo. Mientras que Judas, ¿qué hizo Judas? ¿Qué produjo esa tristeza en él? ¿Qué produjo? Muerte. Entonces vemos claramente los dos tipos de tristeza que produce la paciencia de Dios. Uno que es para arrepentimiento y salvación y otro que es para muerte. ¿En cuál tú estás? ¿Cuál es el que tú estás agarrando ahora? Vamos con el tercer punto, que es la paciencia de Dios frente a la terquedad humana. A esta parte yo lo he nombrado, la siguiente por favor,
que son los 5 errores que Jonás cometió, pero si lo quisiéramos llamar de alguna forma, son 5 maneras de hacer todo mal y que te salga bien, ¿no? Primero, Jonás se dejó gobernar por la ira. Segundo, vio el pecado ajeno y no el de él. Muchos de nosotros hacemos eso. Tercero, abandonó su misión. Cuarto, se construyó su propia choza, que son sus propias creencias, que muchos de nosotros decimos, yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios. Me quedo en mi casa. No es necesario ir a la iglesia. Si Dios está en todos lados. ¿Han escuchado eso o no? Sí, ¿no? Arrepiéntanse. Y quinto, Jonás se convirtió en un espectador más. Es impresionante ver algo que en el libro de Jonás nos muestra. Vimos que la creación obedece a Dios, ¿verdad? Todo obedecía en la historia, todo obedecía el plan de Dios. El pez, hasta los marineros tuvieron miedo, el mar, vemos que la calabacera creció en un día, hasta un gusano hizo caso a Dios. Un gusano, hermanos. Imagínense, un gusano le hizo caso a Dios. Y el único en la historia que no hizo caso a Dios fue Jonás. Qué increíble, ¿verdad? Y a veces nosotros caemos en ese punto. El mundo cristiano actual cree que Dios tiene que hacernos caso a nosotros, que Dios nos tiene que obedecer a nosotros. Y no es así. Nosotros tenemos que rendirnos frente a la voluntad de Él. Rendirnos. Si la naturaleza, el mar, la gente, todo lo que ha sido creado obedece a Dios, ¿por qué tú no? ¿Por qué tú te entercas? No, yo no voy a ir a la iglesia porque la iglesia, no necesito ir a la iglesia. O yo no te voy a perdonar. Yo no te voy a perdonar, nunca te voy a perdonar. Y te cierras. Cuando Dios ha mandado a que tú perdones a tu hermano. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu hermano? ¿Cuánto? ¿Una vez? ¿2 veces? Ok, muy bien. Tenemos que perdonarlos todas las veces que se equivoque. Porque imagínate, de nuevo, queremos justicia para Él, pero misericordia para nosotros. Y eso no puede ser así. De acá vemos de que Dios hace crecer una planta, una calabacera, para que cubra a Jonás del sol. Pero lo que quería hacer era mostrarle algo. Porque Dios lo que hizo es esto. Hizo crecer la calabacera y Jonás se alegró. Y dijo, wow, ahora sí tengo una sombra, pero wow, ¿no? Pero al día siguiente Dios mandó un gusano que se comiera la calabacera y se murió la calabacera. Al día siguiente. En 2 días tuvo todo y al otro día no tuvo nada. Y se molestó otra vez. Y ahí es cuando Dios le dice, hey, date cuenta de esto, Jonás. Te alegras por una calabacera, por una planta, pero no te alegras por 120,000 personas que se convirtieron. Y acá vemos algo profundo, que lo que te alegra a ti es lo que gobierna tu corazón. Un ejemplo muy claro es el dinero. Yo no tengo, ¿no? Pero los que tienen y buscan el dinero y su corazón es gobernado por el amor al dinero. Cuando tienen dinero se sienten, entran a la iglesia así. ¿Qué hay, hermano? ¿Cómo está? No, hey, soy poderoso. Hey, sácame esta banca de aquí que me voy a sentar ahí. ¿No? Y entramos así a veces con dinero, porque el dinero gobierna nuestro corazón. Y el dinero gobierna nuestra vida y nos da identidad. Cuando tenemos dinero somos alguien. ¿Y qué pasa cuando no tienen? Entran así, hermano, necesito que oren por mí, porque entramos tristes, no tenemos identidad en ese momento. Pero un cristiano, que su corazón lo gobierna el Señor, entra igual siempre. Cuando tengo, entro. Hola, hermano, ¿cómo estás? Cuando no tengo, entro también. ¿Cómo están, hermanos? Porque eso no gobierna nuestro corazón. Eso no nos mueve. ¿Cuántos creemos que el Señor provee a nuestros hogares? Si creemos en eso, no pongamos nuestro corazón en esas cosas. O en las cosas de lujo, en la ropa, en el trabajo. Muchas veces nosotros, cuando tenemos trabajo, estamos radiantes, ¿verdad? Que tengo trabajo, que no sé qué. Y cuando no tenemos, hermano, necesito que oren por mí.
Y sí es bueno pedir eso, la oración, porque nosotros estamos para ayudarnos en oración, hay conexiones, podemos conseguir trabajo. Lo que quiero que entiendan es que si eso gobierna tu corazón, te da otra identidad como cristiano, te da otra identidad como hijo de Dios. Y pasa un momento de reflexión ahora. Vemos al final del libro que esto es increíble, porque a mí no me gustan las películas con finales abiertos. Que termina y no sabes si se murió, se casó o se fue a Tokio, no se sabe, ¿verdad? Y tú dices, rayos, yo paso toda la semana y se habrá ido a Tokio, se habrá casado, se habrá muerto. No me gusta a mí. Y en el libro vemos este final abierto, porque Dios hace una pregunta. Y no sabemos cómo respondió Jonás. Jonás habría podido responder, gracias Señor por tu paciencia, ahora entiendo de que tú eres paciente para que esta gente se arrepienta y para que yo también aprenda. O también habrá podido renegar y se habrá quedado ahí, no se sabe. Porque la respuesta la tienes tú el día de hoy. A ti y a mí nos toca responder esa pregunta. ¿Haces bien en enojarte tanto por tales cosas? ¿Qué gobierna tu corazón el día de hoy? ¿Qué cosa está gobernando tu corazón? ¿La amargura? ¿Las cosas del mundo? No olvidemos, hermanos, que Dios es santo, Dios es amor, pero también es Dios justo, también es Dios poderoso. Y aún así es paciente contigo y conmigo. Paciente a pesar de nuestro orgullo, ¿verdad? Ahora responde en tu corazón eso. ¿Qué gobierna tu corazón el día de hoy? ¿Qué está gobernando tu vida el día de hoy? ¿Entiendes la longanimidad ahora? ¿Entiendes la paciencia que el Señor tiene con nosotros? Y no es porque se olvidó de nosotros o porque se olvidó de mandarle un rayo a la vecina chismosa que tenemos ahí, sino que Él es paciente, porque tal vez tú eres un Jonás. Y a esos que te desesperan en el trabajo, a esa vecina chismosa que ya llegó a las 5 de la mañana que está hablando, que se sabe tu vida, a ese es tu Nínive. Tú tienes que ir a predicarle. Tú tienes que ir. Muchas veces nosotros vamos en dirección opuesta, como hizo Jonás, a lo que Dios nos dijo. Yo te invito, hermano, a que el entendimiento de los atributos de Dios nos hagan a la iglesia amarlo más. Hay una frase que a mí me gusta, que cada vez que puedo la digo, no es arrepiéntete, pero es: mientras más conozco, más amo. Mientras más conozco, más amo. Mientras más conocías a tu esposa o tu esposo cuando eran novios, más te gustaba, ¿verdad? ¡Wow! Este hombre o esta mujer, que no sé qué. Lo mismo con el Señor. Mientras más conoces de los atributos, tienes más para amar y más para agradecer. Hoy aprendimos de la longanimidad de Dios. Podemos agradecer a Dios por su longanimidad que tiene con nosotros y que tiene con el resto. Vamos a orar y